Así es, Jessica. En este momento hace entrada el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la Cinemateca Nacional en Bellas Artes, donde en este momento se va a llevar a cabo el estreno, el preestreno de la película Bolívar, el hombre de las dificultades, una producción cinematográfica venezolana dirigida por Luis Alberto Lamata, que centra la vida de Bolívar desde 1815 hasta 1816. Un Bolívar exiliado en Jamaica, un hombre que muestra además mayor contacto con un contacto mayor con el poder popular, un Bolívar más humano. Además de presentar un Bolívar de mayor contacto con el pueblo y de trabajo continuo, también se está realizando en esta producción cinematográfica, que es protagonizada por el venezolano Roque Valero, mucho producción hecha en suelo venezolano. Además también se filmó en Puerto Cabello, estado Carabobo, y también en un pueblo llamado Trinidad, en La Habana, Cuba, que era parecido un poco a la arquitectura de la época. Vamos a conversar un poco con el presidente para que nos comente, presidente, bueno, entonces, un poco la importancia de esta película el día de hoy, en tiempos pues de la campaña Admirable. Bueno, venía conversando con el director de la película, querido compatriota, de los cineastas venezolanos más destacados, Luis Alberto Lamata, y verdaderamente hay grandes expectativas, ¿no?, por esta película, Bolívar, el hombre de las dificultades, como se llamaba él mismo, ¿no? Hay un trabajo muy bueno de Miguel Acosta Sáenz, que es uno de los trabajos más completos sobre la vida del Libertador. Es una interpretación marxista del momento histórico, del proceso que hizo que surgiera un hombre como Bolívar, o que surgieran hombres como José Félix Rivas, ¿no? Las condiciones históricas, la Venezuela y la América, pero sobre todo la Venezuela de ese tiempo histórico, ¿no?, que pudo germinar un hombre de la rebeldía de Francisco de Miranda, ¿no?, o de Gual, de España, y de toda una generación que fue conformando un conjunto de valores a partir de una Venezuela que siempre, digamos, tuvo a lo largo de la historia, desde la resistencia indígena, tuvo una continuidad en las luchas por la justicia, contra el esclavismo, en las luchas anticolonialistas, hubo continuidad, en las luchas por la igualdad, en las luchas contra la barbarie, ¿no? Como decía el comandante Chávez, lo vi el domingo, uno de los presidentes, el capitalismo llegó a América con la colonia, ¿no? Y todo el fenómeno que se generó en Europa de surgimiento del capitalismo en el siglo XVI, XVII, se vivió aquí de manera bárbara a través del colonialismo más absoluto, del absolutismo y del esclavismo de las poblaciones originarias, los pueblos indígenas, del esclavismo de nuestros abuelos africanos que los trajeron de sus tierras donde vivían en libertad y en paz, por millones los trajeron. Dicen que trajeron 60, 80 millones. Al final podemos creer cualquiera de las dos cifras. Dícese que se exterminaron en el genocidio indígena de América 100 millones de abuelos indígenas, ¿no?, desde allá arriba del norte hasta el sur de la Patagonia. Una barbarie total. Y bueno, América fue cultivando un conjunto de valores de rebeldía que explotaron aquí en Caracas, en Quito, en Buenos Aires, en Bogotá, pero la de Caracas parió una generación de libertadores, virtuosa, pero además empeñada, y lo hicieron y lo demostraron con sangre, en conquistar el derecho a hacer. Las declaraciones de independencia, bueno, la expulsión del capitán general, 19 de abril de 1810, la declaración de la independencia en esos días de julio, el Congreso Constituyente del año 11, luego la Constitución, hermosísima Constitución del año 11, todo eso lo que era el preludio de lo que venía después. Luego estuvimos 12, 13, 14 años de guerra para expulsar aquí y en toda América al Imperio Español.
con una visión gigantesca, ¿no?, de construcción de un proyecto de toda América, abarcador, ¿no? Bolívar lo concibió, por lo menos en la interpretación histórica, que se puede hacer en 3 anillos de fuerza. Uno, Colombia, ¿no?, que era la unión de repúblicas consolidadas sobre la cual se iba a avanzar hacia la Unión General, donde estaban, como ustedes saben, las Provincias Unidas de Venezuela, la Nueva Granada y la provincia de Quito. Hoy, Venezuela, Colombia, Panamá, que se la quitaron a Colombia a principios del siglo pasado, el imperio estadounidense, y Ecuador. Y luego lo llamó la clase pudiente de Lima, lo llamaba oligarquía limeña, llamó a Bolívar. Y Bolívar terminó de conquistar y consolidar la independencia. Hoy es aniversario 189 de Junín. Imagínense, cada día es un aniversario en la era bicentenaria. Bicentenario de la llegada del Libertador a Caracas. Y unos años después, en batalla dirigida por él personalmente, era victorioso el Ejército Libertador ya de Sudamérica, en Junín, y después vendría Ayacucho, a finales del año 24, el 9 de diciembre. Entonces, el segundo anillo de fuerza fue la confederación con el Perú y la fundación de Bolivia, con el Alto Perú. Y el tercer anillo que él aspiraba desde siempre, desde muy temprano, era confederar toda la América antes española, con el Congreso de Panamá. Es un proyecto con mucha vigencia, porque además tenía una visión universal de un mundo sin hegemonismos. Él hablaba del equilibrio del universo, como siempre el comandante Chávez recordaba, del equilibrio del universo. Y para que el universo, como llamaban el mundo, el planeta en aquella época, pudiera estar en equilibrio, tenía que haber fuerzas que lo equilibraran. El mundo pluripolar, el mundo multicéntrico, que son 2 conceptos del siglo XXI, XXII, XXIII y XXIV, pero que tienen su raíz de donde se alimentó en el concepto de Bolívar del mundo. Él quería conformar un bloque de naciones muy poderoso en lo militar, en lo político, para tener derecho al desarrollo económico y social, en lo militar y en lo político primero, así lo concebía, y que se sentara con el mundo de cara a cara y se nos respetara. Se nos respetara por el naciente imperio estadounidense. Ayer fue aniversario de la carta a Patricio Campbell, también, del 5 de agosto de 1829, donde el Libertador dijo aquella frase que es famosa: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América en nombre de la libertad. Plagaron la América de miseria, de pobreza, de muertes, de invasiones, de intervenciones en todo el siglo XX y parte del siglo XIX. Fue una profecía del Libertador por la madurez, la sensibilidad, la inteligencia superior que él tenía verdaderamente, porque representaba una época donde se acunaron un conjunto de virtudes, donde se alinearon un conjunto de condiciones morales, políticas, ¿no? El debilitamiento del Imperio Español por la invasión de Napoleón, el surgimiento de la Constitución de Cádiz, un conjunto de condiciones de nuestra América, del Imperio y del mundo. Así que esta película, precisamente estrenada hoy, es el mejor regalo que se le puede dar a Venezuela entera. Esta película, Bolívar, el hombre de las dificultades, que yo invito a que la veamos, ¿no?, de un director venezolano querido por las generaciones de artistas, de guionistas, del teatro, de la televisión y del cine. Y además, un día tan especial como este, ¿no? Bolívar, el hombre de las dificultades. ¿Cuál es el compromiso que asume el Estado venezolano para seguir impulsando la cinematografía en el país, en ese sentido, para seguir reflejando la historia de Venezuela? Bueno, están muchas cosas por hacer. Se ha avanzado, efectivamente. Es una tarea que está por... Yo ayer lancé una idea, más que una idea, un proyecto que vamos a ir articulando, que es, así como tenemos este gran movimiento de orquestas, con 400.000 y vamos a 500.000 y hasta 1 millón de niños y jóvenes brillando en el mundo. El maestro Abreu nos ha dicho que de la orquesta no se conoce un caso que haya surgido un muchacho con algún tipo de delito violento, ningún tipo de delito. Es una maravilla, pues, por la disciplina, los valores que transmite al joven, al niño de la orquesta, que son muchachos disciplinados, buenos, honestos, ¿no?, que quieren la vida para vivir de verdad. Nosotros yo he lanzado una idea que veníamos madurando
de impulsar ya un poderoso movimiento nacional de teatro infantil y juvenil, César Rengifo. En el mismo concepto, vamos a las escuelas, todas las escuelas y colegios, liceos, colegios y universidades, ¿no?, para organizar, por la propia experiencia de vida, pues, ¿no?, que muchos de nosotros hemos tenido, saber cómo desde el teatro, en el estudio del teatro, ¿no?, se adquieren y se transmiten un conjunto de valores extraordinarios para la inteligencia y la vida social. El que practica teatro puede empezar a entender la naturaleza humana, porque se entiende a sí mismo, y puede entender la naturaleza social de lo que se está buscando hoy, que es la construcción de una nueva sociedad socialista, de paz, ¿no?, donde, como decía Cristo Redentor, nos amemos los unos a los otros y vayamos construyendo bases de verdad de paz. Un gran movimiento de teatro, y de allí puede salir perfectamente, de la mano de hombres como Luis Alberto Lamata y de otros directores, actrices, guionistas, perfectamente un gran movimiento de cine venezolano, también que comience desde las escuelas, desde los liceos. Ahora es más fácil, lo decíamos ayer, nosotros hicimos un concurso, Arte Joven, y un muchacho con un celular hizo un video breve de 60 segundos, está haciendo calor, ¿verdad? De 60 segundos, extraordinario. En 60 segundos nos dio tremendo mensaje, se ganó el premio, 14 años. Imagínense que empiecen todos esos muchachos a aprender todo lo que ustedes saben, cómo se elabora un guión, ¿verdad?, cómo todas las técnicas de, no sé, de preparación de los escenarios, de cómo se elabora un plan de filmación, el objetivo de una película o de un video, de un documental, todas esas cosas que se aprenden, y se van aprendiendo, imagínate, en el transcurso del tiempo. Un pueblo de músicos, un pueblo de actores, actrices de teatro, un pueblo de cineastas, un pueblo culto, pero no como espectadores, sino como protagonistas de un hecho cultural, de un proceso cultural. Bueno, queda mucho por hacer, está la Villa del Cine, varias iniciativas, pero ahora que está por hacerse un gran movimiento cultural, por eso es que nosotros llamamos, cuando fuimos a dar las palabras de los famosos 100 días, ¿no?, una de las líneas fundamentales, la línea número 11, es impulsar una poderosa revolución cultural y comunicacional en el país, hacer una revolución comunicacional para construir una nueva comunicación, nuevos valores comunicacionales que solo pueden surgir de la cultura, de nuestra cultura, de la que ya existe, apropiándonos cada vez más, y de la creación de una nueva cultura de vida, de paz, de convivencia, etcétera, etcétera. Presidente, la importancia, además, de mostrar a un Bolívar diferente al que nos mostraron durante la Cuarta República, como se ve en esta película, un Bolívar humano, un Bolívar que luchó y que tuvo dificultades, pero que logró salir adelante y se convirtió en el libertador del continente. Bueno, y no he visto la película, pero me dicen que la actuación de todas las actrices y actores que han participado es extraordinario, y que el papel de Roque Valero en Bolívar también, no lo he visto, pero por lo menos en las fotos promete mucho, y en las propagandas que se han sacado. En todo caso, todo esto contribuye para que Venezuela vaya conociendo lo que yo decía ahorita en la Plaza Bolívar, a profundidad a los libertadores. Los libertadores fueron seres humanos. Ustedes nos han escuchado el discurso de José Ignacio Cabruja del 5 de julio del año 91, que retuiteó Roberto Hernández en su Twitter. Búsquenlo y escúchenlo para que ustedes vean. Palabras proféticas, a meses del alzamiento militar bolivariano del comandante Chávez, a meses. Él decía que convertir, decía Cabruja ya en ese momento, y después Chávez lo hizo, ¿no? En la realidad lo hemos hecho, convocados por Chávez. Hay que convocar al Bolívar ser humano, al Bolívar que sentía, al Bolívar que supo sobreponerse a sus limitaciones, a la derrota de Puerto Cabello, y que se sacó la espina de la derrota de Puerto Cabello, bueno, con un empeño casi sobrehumano, cuando en Taguanes venció al ejército español de izquierda, cuando supo sobreponer a la derrota de la Segunda República y casi lo matan, y se va a Jamaica, viene de Haití. O sea, Bolívar, el combatiente, el que luchó contra las dificultades. Por lo menos el título de esta película dice exactamente lo que se trata de Bolívar. Es un hombre, un ser humano que amó una idea,
que lo apasionó una causa que era la independencia, la libertad, la dignidad, que en la causa fue descubriendo y madurando un conjunto de ideas sobre un nuevo republicanismo americano, nuestro republicanismo, que tuviera dos elementos básicos: la igualdad para refundar la república y la libertad fundada en la educación, en sacar al pueblo de la ignorancia, de las tinieblas de la ignorancia. Así que hay que conocer a Bolívar como ser humano, y convertirlo en ser humano es darle una dimensión tan grande como libertador, porque para entender al libertador hay que entender al ser humano, y creo que más o menos hacia donde apunta la búsqueda de... Presidente, en estos tiempos en que la derecha arremete nuevamente contra la revolución bolivariana, hay que ser como Bolívar. ¿Por qué hay que ser? Usted minutos antes hizo un llamado a la nación, al pueblo venezolano, a hacer, a emular la vida y la obra del padre de la patria. Yo estoy convocando a toda nuestra patria a la construcción de una nueva ética política, una nueva ética republicana, socialista, cristiana, bolivariana, una nueva ética chavista en el ejercicio del poder político y del poder en general. Para poder tener una nueva sociedad necesitamos una nueva ética. Es el cambio fundamental desde el punto de vista espiritual, humano, que tiene que provocarse en nuestra sociedad. De resto es cruzarse de brazos y ver, bueno, aquel roba, ver que unos dicen que es normal recibir a manos llenas plata de empresarios y enriquecerse, y violar las leyes que establecen que eso es ilegal y son ilícitos, o ver que otros dicen desde posiciones de ultraizquierda que la lucha contra la corrupción es procapitalista, cosas locas que se oyen. Nosotros estamos convencidos. Además es el primer objetivo de las 7 líneas del plan Simón Bolívar, que está vigente todavía en Venezuela, la revolución ética y espiritual. Así que yo sigo convocando a esa revolución, que cada quien discuta, piense en colectivo. Los que tienen responsabilidades son los que más deben actuar, porque quien asuma, sobre todo los que van a asumir ahora las alcaldías. Y yo pido permiso aquí ante ustedes para dar algunos anuncios, que es importante. Hay mucha expectativa en el país. A partir de mañana se van a anunciar la alianza perfecta del Gran Polo Patriótico que hemos logrado realmente con el método unitario aprobado en el poliedro por la JVC y el Polo Patriótico. Se ha logrado una alianza perfecta, ¿no? Mañana se van a empezar a anunciar en general todos los estados. Todavía hay algunos temitas que se están tratando, pero la alianza perfecta está consolidada del Gran Polo Patriótico. Es un gran regalo que le estamos haciendo al comandante Chávez, ¿no?, a su memoria. Yo quiero anunciar varias candidaturas. En primer lugar, en el estado Cojedes. Allí estamos en Tinaquillo lanzando un muchacho formado en la Guardia Nacional, militar bolivariano, ya dado de baja, Luis Yoyote, próximo alcalde de Tinaquillo. Igualmente en San Carlos, la capital, ahí vamos con el compañero Pablo Rodríguez, del estado Cojedes, llano venezolano. Aquí en el estado Vargas, en la alcaldía de Vargas, allí, bueno, se ha hecho un proceso de evaluación. El compañero Alexis Toledo ha hecho un extraordinario trabajo allí, extraordinario. Tiene 8 años y nos ha propuesto, bueno, desde hace bastantes semanas, y hoy hablé con él, nos ha propuesto pasar a otros frentes de trabajo. Y él va a pasar al Frente Internacional de Trabajo de la Revolución y entregar su bandera invicta como alcalde que ha trabajado por el pueblo a un nuevo compañero. Y hemos decidido postular al mayor general Carlos Alcalá Cordones, próximo alcalde del municipio Vargas. Igualmente, estamos impulsando a un extraordinario compañero que viene de las juventudes que se han levantado en estos 14 años para Cumaná. Se trata del compañero David Velázquez, que ha estado en el Frente Internacional, es viceministro para el Asia, tremendo embajador ha sido, tremendo viceministro, pero ahora va para su terruño, Cumaná. Va como próximo alcalde del pueblo de Cumaná, la cuna de Antonio José de Sucre. Fíjate cómo se combinan. El alcalde Alexis Toledo ahora va para el Frente Internacional, porque lo viene trabajando como alcalde desde hace muchos años. Y el compañero
que estaba en el Frente Internacional, David Velázquez, desde hace 4 o 5 años, va para alcalde. Esa es la movilidad de los cuadros de las distintas generaciones. Ustedes saben que David Velázquez es como la primera generación de los jóvenes que se levantaron en revolución. Luchador, trabajador, y en coro, Estado Falcón, estamos impulsando la candidatura de Pablo Acosta. Así que bueno, ahí les dejo eso. Les pedí permiso porque estamos en una actividad conmemorativa de los 200 años, pero estamos en plena batalla. Y a estos alcaldes que estamos lanzando, alcaldes, alcaldesas, están obligados a ponerse como primera tarea la nueva ética para el ejercicio del poder. Y segunda tarea, la eficiencia del gobierno de calle. Ustedes tienen que ser desde candidatos ya gobernantes de calle. Nadie aquí que se vaya a chinchorrar o se vaya a meter en una guarida, una oficina llena de aire acondicionado, olvidado del pueblo. Desde ya, todos los compatriotas con la experiencia que tenemos deben lanzarse a las calles, a trabajar con la gente, a oír, a recibir la crítica, a aprender de la gente. ¿Qué hizo Bolívar hace 200 años? Aprender de las circunstancias que le tocó vivir, superar las circunstancias, lloró las derrotas. A veces creyó que no podía, que no tenía fuerzas para hacerlo. Y descubrió que sí las tenía, como las tenemos todos y todas. Todos tenemos fuerza para sobreponernos a las peores tragedias, a las peores derrotas, a las peores dificultades. Tenemos la fuerza espiritual y moral, y sobre todo nosotros, que somos bolivarianos y que hemos rescatado su espíritu. Gracias. Parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en esta actividad donde se hace el preestreno de la película Bolívar, el hombre de las dificultades. Un estreno que se realizará para toda la población venezolana el próximo 16 de agosto en 45 salas comerciales de nuestro país. Una cinta que, repetimos, tiene sello venezolano, dirigida por Luis Alberto Lamata, tiene una duración de 1 hora 57 minutos. Y participa Roque Valero y también destacan Jorge Reyes en diversas actores, actrices venezolanos, quienes han sido partícipes de este proyecto venezolano, que repetimos también se grabó, se filmó no solo en el estado Carabobo, en Puerto Cabello, para ese combate naval que realizó el Libertador en esa época, sino también en La Habana, Cuba. Aquí, dentro de las curiosidades que el director presentó, informó, se cuenta que veremos a un Bolívar que no monta mucho a caballo, sino más bien lo veremos en combate naval, en encuentro donde también salió victorioso, repetimos, exiliado en Jamaica, y desde allí inició el triunfo, o planificó sus estrategias para el triunfo de la independencia y de la revolución. Aquí vemos este recorrido que se realiza en la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes, donde está parte del elenco de esta producción cinematográfica venezolana, que, repetimos, su estreno para toda Venezuela será el próximo 16 de agosto en 45 salas comerciales del país. Diversas son las curiosidades que se presentan, no solo en el que vamos a conocer a ese Bolívar que no cabalga, sino también el actor principal, Roque Valero, se sometió a diferentes trabajos físicos. Comentaba él que tuvo que teñirse el cabello de negro durante 6 meses, usar lentes de contacto y además recibir clases de esgrima, porque sus combates navales requerían de ese esfuerzo físico y actoral que realizó en esta producción cinematográfica. Aquí vemos entonces este recorrido que se realiza de esta producción cinematográfica Bolívar, el hombre de las dificultades. Repetimos, esta producción se le da una respuesta a la audiencia, donde verán un hombre galante, no solo a lo femenino, porque también participan roles femeninos dentro de esta producción cinematográfica, sino también veremos a un hombre vulnerable y capaz de impresionar en su proceso de recuperación tras esos continuos ataques que recibió. Un Bolívar que se presenta al principio de esta producción derrotado, pero sin embargo salía victorioso en todo el proceso.
parte de todo el trabajo que se realiza, de este recorrido que se realiza en esta producción que se preestrena el día de hoy para el presidente Nicolás Maduro, un gobierno nacional que está siempre atento a la parte cultural de nuestro país para que sea profundizada. Esta película forma parte de unas 30 que se van a estrenar por parte de la Villa del Cine el día 2013. Son 30 producciones cinematográficas que tiene establecida la Villa del Cine, la Fundación Villa del Cine, para estrenar este año 2013. Y también esta forma parte del programa suramericano que se está realizando en diferentes naciones. Bolívar, el hombre de las dificultades, es una de ellas por Venezuela. A estrenar el prócer que represente. El día de hoy se estrena por Venezuela esta Bolívar, el hombre de las dificultades. Bien, escuchamos palabras del presidente de la República desde la Cinemateca Nacional con este estreno, este largometraje venezolano que se estrena el día de hoy, Bolívar, el hombre de las dificultades. Esto es una producción de la Fundación Villa del Cine con talento venezolano, actores venezolanos, apoyo a la cultura por parte del gobierno bolivariano. El presidente de la República en su llegada a la Cinemateca Nacional también ha hecho una cantidad de anuncios importantes relacionados con las próximas elecciones regionales que se llevarán a cabo en nuestro país. Hizo algunos anuncios con respecto a los candidatos que se presentarán ante este proceso electoral. A su llegada a esta sala de cine, informaba nuestro compañero Keiber Borrego que se estrenará para todos los venezolanos el próximo 16 de agosto y será exhibido en 45 salas comerciales de nuestro país por primera vez el 16 de agosto. Hoy se estrena, hoy hay esta función desde la Cinemateca Nacional para el presidente de la República. Vamos a escuchar parte de lo que allí ocurre. De la historia de este polaco en nuestro país, el director investigó y trató de crear una historia dentro de esta producción cinematográfica venezolana. Además de Bolívar y el polaco, también el hombre de las dificultades, Bolívar, presenta o destacan los amores de Bolívar, como era amante de lo femenino, de las mujeres que tuvo en su historia. También la acompaña la caraqueña Pepita Machado. Es una de las tantas personajes que participan en esta historia, que si bien está la saga de Manuela Sáenz, también es importante, porque esta mujer es parte de la historia y se habla, según el director Luis Alberto Lamata, acompañó a Bolívar en momentos claves en lo político y en lo personal. Según el director Luis Alberto Lamata, habla incluso desde que esta mujer, Pepita Machado, se involucra o estuvo presente en los combates reales con espada en mano. Se habla de ese trabajo directo que estuvo con Bolívar, el libertador, el padre de la patria. Por eso también el director trató de reflejar esta historia en esta producción cinematográfica que, repetimos, dura 1 hora 57 minutos y se está estrenando el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Buenas noches, presidente, primera combatiente, compañeras, compañeros todos. Rápidamente, mi intervención es para, agradecer la presencia de todas y todos, darles un saludo en nombre de las trabajadoras y trabajadores del Museo de Bellas Artes, de la Cinemateca Nacional, y compartir con ustedes hoy, esta noche, esta enorme alegría de presentar la película Bolívar, el hombre de las dificultades, que es una tarea que nos puso el comandante supremo, de leer a Bolívar como un hombre de carne y hueso, de además mostrárnoslos en un momento específico, ¿no? Ya Luis Alberto, además de ser el director, siendo historiador, nos narrará un poco el momento, ¿no? Es un esfuerzo, además, esta película, o el resultado, mejor dicho, del convenio Cuba-Venezuela. Este convenio que nos ha hermanado al pueblo cubano y que tiene como resultado obras como esta, que hermana a todos los pueblos
latinoamericanos y a los pueblos del mundo. Les agradezco enormemente que nos estén acompañando y les deseo realmente que disfruten de la película y los dejo con el maestro Luis Alberto Lamata. Muchas gracias. Gracias. Aquí tal vez lo primero que quisiera compartir con ustedes es la enorme alegría de presentar una película más en un año donde el cine venezolano va a tener probablemente 30 estrenos. Eso no había ocurrido antes. Son 30 películas además que ven el país, ven a los venezolanos desde muchos ángulos. Los ven en clave de comedia, los ven en clave de acción, los ven en suspenso, en terror. A mí me enorgullece enormemente que dentro de esas 30 películas yo pueda presentar una historia que nació además de una reunión muy hermosa. Recuerdo que estábamos José Antonio, José Luis Varela, Xavier Saravia, pensando qué Bolívar contamos. Nos habían propuesto, cuenten un episodio en la vida del Libertador. Y cada uno de nosotros llevaba una idea, cada uno de nosotros tenía como quien dice sus cartas y todas las pusimos sobre la mesa. Finalmente nos decidimos por este Bolívar, el Bolívar que va de mayo de 1815 a mayo de 1816. Porque sentíamos como que ningún otro era el hombre de las dificultades, el Bolívar de las dificultades. Esto que van a ver es la historia de un hombre que ya es el libertador, ya conoce la gloria y sin embargo lo han derrotado y está en su hora más oscura, en su peor hora. Si algo quiere compartir la película con ustedes es precisamente esa capacidad de levantarse, de recibir golpes, corregir. En este momento vemos cómo se desarrolla esta preestreno aquí en la Cinemateca Nacional, Museo de Bellas Artes, y que además se está haciendo simultáneo en diferentes puntos de Caracas, como la Plaza Bolívar de Caracas y también aquí en la Plaza de los Museos. La segunda parte de esta producción cinematográfica hace énfasis en la claridad del pensamiento de Bolívar y en el nivel de conciencia social que asume en su vida, esa fuerza espiritual y madurez política que lo llevaron a tomar decisiones pertinentes y también hacer las acciones necesarias para salir adelante en lo que se había sentido para la época. Un hombre que, repetimos, había sido derrotado en el combate con José Tomás Boves en la Segunda República, se exilia en Jamaica y desde allí comienza a planificar todo tipo de estrategias para salir adelante. Regresa victorioso y sigue adelante. Por eso el hombre de las dificultades, Bolívar, se presenta un hombre más humano y con capacidad de salir adelante ante cualquier barrera que se le presenta en la vida. Repetimos que se desarrolla entre 1815 y 1816. Ahí vemos cómo Luis Alberto Lamata y también participa el actor Roque Valero, están haciendo pues la bienvenida del preestreno de esta película El hombre de las dificultades, que además también tuvo colaboración no solo de Cuba, sino también de España. Cuba porque se realizó su filmación en un pueblo llamado Trinidad, repetimos, en La Habana, Cuba, que semejaba pues un poco la arquitectura para la época. Por eso realizan y agradecen a ambas naciones de su participación en esta producción cinematográfica venezolana. Presentan a un Bolívar en carne y hueso, un Bolívar más humano y que marcó
gran parte importante de la historia venezolana. Por eso, a través de todo el proceso que realizaron los directores, también escritores de esta producción cinematográfica, dan este resultado final que ustedes, venezolanos y venezolanas, van a ver en las pantallas de las salas comerciales de nuestro país a partir del próximo día 16 de agosto. Seguramente también aquí en la Cinemateca Nacional se proyectará esta producción cinematográfica. Talento nacional que busca multiplicar y forma parte de la cultura de la cinematografía del país. Esta película forma parte de las 30 que van a estrenar este 2013, porque no solo son largometrajes, sino también cortometrajes y documentales que se van a estar estrenando este año 2013. Luis Alberto Lamata, un laureado director venezolano que viene trabajando desde hace varios años en la cinematografía y la televisión de nuestro país, también es ese mismo que realizó Miranda, que protagonizó el venezolano Jorge Reyes, y hoy se destaca con el padre de la patria, Bolívar, presentándonos a este hombre de carne y hueso y que tiene mayor conciencia política para asumir cualquier tipo de destrezas. Entre todo el trabajo que se realiza en esta producción cinematográfica, hablan de que Bolívar perdió todo menos su voluntad. Así se presenta esta producción cinematográfica venezolana que se está preestrenando la noche de hoy aquí en la Cinemateca Nacional, un espacio que además también ha sido abierto para el pueblo venezolano, espacios culturales donde el pueblo venezolano, el poder popular, puede tener mayor contacto con lo hecho en nuestro país, con las tradiciones venezolanas además. El Museo de Bellas Artes, abierto gratuitamente para todos los venezolanos, tiene a su disposición diversas salas que además han sido rescatadas y abiertas al público. Casualmente hace pocos días también se abrió la muestra del patrimonio cultural venezolano, una oportunidad para que todos los venezolanos también conozcan las piezas que son representativas de nuestro país y que hoy se están formando parte de esta muestra junto a la apertura también de una página web, un registro del patrimonio cultural venezolano, donde todos los venezolanos pueden ingresar a este portal ipc-venezuela.org.be y también revisar y conocer parte de la cultura de nuestro país. Eso es todo lo que desarrolla el Estado venezolano, un Estado venezolano comprometido con la cultura de nuestro país, con los cultores y los creadores venezolanos que día a día dan la representación venezolana de nuestro país. Es parte de lo que el Estado venezolano, el gobierno nacional asume como compromiso. Muchas de del trabajo que realizó el director venezolano Luis Alberto Lamata es con respecto al protagonista. ¿Cómo seleccionaron a Roque Valero? Él comentaba que Roque Valero tiene un parecido a la iconografía de 1815 del Libertador. Nosotros vamos a permanecer en este punto de manera de seguir registrando las incidencias y volvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Bien, gracias a nuestro compañero Keiber Borrego desde la